los que nos ven por medio de las redes sociales, que son tres. Shalom, shalom. Les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos. Bueno, ya somos siete, si siete es número perfecto, siete es número perfecto, entonces estamos en la perfección de lo que nuestro Padre Eterno quiere. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno. Y bueno, estamos en la parte del estudio de Romanos, que ha sido la intención de estudiar la Escritura es que aprendamos de la Escritura. Aprendamos de la Escritura, que muchas veces cuando venimos a estos libros, la oración que yo le hago al Padre Señor, que traten de llegar, digo, dos cosas, que se vayan con menos dudas de las que llegaron, o si no tenían dudas, entonces por lo menos se vayan con dudas. Porque quiere decir que algo se movió o algo estudió. Es complicado el estudiar, por ejemplo, las cartas de Pablo, porque precisamente son cartas dirigidas a contextos específicos, a comunidades específicas, en las cuales, bueno, nuestro Señor, en este caso Pablo, nuestro Señor por medio del apóstol Pablo, Rab Shaul, quería precisamente dejar una enseñanza clara y determinada sobre lo que era la parte de la doctrina que estaba enseñando. ¿Qué pasó? Que bueno, pues hemos estado estudiando qué pasó con Pablo, que bueno, pues si de por sí Pedro nos hace una y otra vez nos hace la recomendación de que cuando leamos a Pablo, recordemos que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Y Pedro hablaba, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que vivía en el mismo contexto situacional, una persona que había caminado con el Mesías, que había conocido al Mesías, que tenía el Espíritu Santo, y aún así el apóstol Pedro nos dice que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, pero nos dice de manera muy clara las cuales quiénes son los inconstantes, los indoctos tuercen las cartas de Pablo, así como las demás escrituras. Entonces, es importante el poder conocer, porque yo les platicaba que el libro de la carta de los Romanos es una carta que ha sido tergiversada en una gran parte de la cristiandad, y es más, mucho de la doctrina del cuerpo doctrinal del cristianismo se basa precisamente en la epístola de los romanos. Si eso pasaba cuando Pablo estaba hace 2000 años, imagínense, bueno, cómo se ha ido distorsionando el mensaje a lo largo de los años, a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios. A lo largo de los milenios, con 2000 años de diferencia, bueno, pues se ha hecho una doctrina y se han hecho estudios que han sido, bueno, alejados de la parte de la verdad. Yo les decía que nosotros no podemos durante mucho tiempo, cuando nosotros estuvimos como maestros y líderes, por ejemplo, en alguna otra congregación, líderes de discipulados, nos decían, y lo que se tenía que enseñar era que cuando una persona recibía al Señor, le recomendábamos siempre que empezara leyendo ¿qué? El Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, y vamos a empezar a leerlo, ¿para qué? Para que la persona entendiera y del amor del Señor. Es más, siempre se recomendaba el Evangelio de Juan, era el Evangelio del amor, y de ahí las cartas de Pablo. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros hacemos esto, estamos robando todo lo que son las bases y el contexto de lo que Pablo va a hablar. Porque Pablo, recordemos que lo que va a citar Pablo tiene que ver sí o sí,
sí o sí va a tener que ver con todas las promesas que el Señor ha hablado a través de ¿qué? A través de la Torá y la parte de los profetas. Entonces, por haber llegado a la mitad del libro cada uno, o recomendar que se leyera la mitad del libro, cada quien entendía y acomodaba las cosas a como le pareciera. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a ver el capítulo anterior, que fue un capítulo complejo? Vamos a ver que Pablo, recordemos, viene hablándole a una comunidad de creyentes en Roma. No son personas que no conocen del Evangelio, son personas que conocen del Señor, son personas que conocen de la parte de la ley, son personas que conocen aparte de la justificación. Dice, ¿quién es el que va a ser justificado? Dice, el hacedor de la Torá, porque no son los oidores los que son justificados, sino son los hacedores los que son justificados. Y veíamos que Pablo pone el ejemplo, ¿desde dónde? Pablo va a tomar el ejemplo de Abraham, Pablo va a tomar el ejemplo de Adán como padre de la fe, la parte de la culpabilidad del hombre que viene desde Adán. Cuando Adán es qué, cuando Adán somos pecadores por estado, ¿qué quiere decir? Que la persona nace separada de Dios. ¿Por qué? Porque todos traemos esta parte de ese ADN, esa naturaleza caída. Todos tenemos una Yetzer Hara. ¿Y por qué es importante establecer que todos traemos una naturaleza caída? Porque todos, el que dice Primera de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en él. Una persona, no sé si les ha tocado de repente compartirle a una persona que sea buena o que se sienta buena. Una persona que se siente buena no tiene necesidad de un Salvador, porque te va a decir, bueno, es que yo no soy tan malo. Y normalmente siempre se comparan con los de afuera. Yo no ando robando, no soy un violador, no soy un drogadicto, yo no soy tan malo. Tengo mis defectos, pero no soy malo. Entonces, lo que Pablo quiere establecer o nos quiere enseñar es la parte de la culpabilidad del hombre, y que las personas no iban a ser salvas porque pertenecieran a un grupo de los que son llamados los escogidos de Dios. Porque vamos a encontrar que Pablo va a empezar a lidiar con este tema, por eso va de lo general y empieza a hacerlo cada vez más particular. Y entonces dice, ¿quiénes son los llamados de Dios? Dice, ¿quiénes son del pueblo? Dice, por eso Abraham, dice, pero no todos los que son descendientes de Abraham son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque veíamos que en el tiempo de Yeshua estaba un grupo de fariseos y de saduceos que sentían que por ser de la estirpe o del linaje precisamente de Abraham, ellos tenían su pase automático a la parte del reino de los cielos, a la parte de ser aprobados por parte de Dios. Y vemos que Pablo se va a meter a decir, es que no es el que tú hayas nacido de esta estirpe, y ahorita vamos a ver por qué tocaba eso antes. Ok, no es porque tú hayas nacido, porque una cosa es que puedas haber nacido en el terreno, pero por haber nacido, necesariamente por haber nacido en el terreno o en Israel, te vuelves israelita. No porque seas descendiente de Abraham, eres partícipe de la promesa. Y entonces decías, no porque tengas la circuncisión, eres salvo. Sino era que todo el tiempo lo ligaba a qué? Al accionar, a lo que hacías, los frutos. Por eso Yeshua, Pablo lo hace muy complejo. Pablo lo trata de hacer muy complejo. Pero cuando vemos que Pablo complica las cosas a la hora de tratar de explicarlos, lo que Pablo está tratando de decir, Yeshua lo resumió en, por sus frutos conoces el árbol. Si el árbol es bueno, dará frutos buenos. Si el árbol es malo, dará frutos malos. Ahora, un árbol estaba plantado ¿en dónde? En el huerto. Ahora, no todos los árboles que están plantados en el huerto dan buenos frutos. ¿Qué pasa con el árbol que no da buen fruto? ¿Qué hacen? Es llegado, cortado y echado al fuego. Entonces,
vamos a ver que todo lo que hace Yeshua habla de la parábola, de que qué hizo el enemigo ¿qué trató de hacer? El Señor llegó y en su terreno plantó trigo, pero vino su enemigo y en el mismo terreno que hizo, plantó cizaña. Y entonces, ¿qué dijeron? Hijo, se dio el Señor, si dense cuenta, esto es algo bien interesante. El dueño del terreno dijo, ¿quién hizo esto? ¿Quién plantó esto? Dice, fue tu enemigo. Ya sabían sabían que habían plantado una semilla que no era la que ellos habían plantado. ¿Y qué le recomiendan los trabajadores? ¿Las arrancamos? Dice, no, no sea que te lleves el trigo. Vamos a esperar a que crezcan y en el momento que crezcan, hacen la separación del trigo y la cizaña. Y eso es un dato bien, bien interesante porque el Señor no permite, el dueño del lugar de la siembra, no permite, vean que no permite que la cizaña sea quitada, porque al momento de quitarla puede llevarse algún trigo, y dice la Escritura que nadie que el Señor le ha dado iba a ser perdido, nadie se va a perder. Todos los que son del Señor, el Señor los va a rescatar, ni uno se va a perder. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que llega el final y entonces, ¿cuál fue el problema de la cizaña? La distinción de la cizaña. Aunque son plantas que se parecen, vamos a encontrar que la cizaña a la hora de dar fruto es muy fácil distinguir al trigo porque el trigo vamos a ver que el trigo por el peso de la espiga se dobla y la cizaña permanece erguida y entonces es muy fácil hacer la parte de la separación de unos y de otros. Y entonces, esto tiene que ver con lo que vimos en el capítulo anterior, que hablábamos de la predestinación. Entonces hablábamos de la predestinación y no es meternos en complicaciones. Ya veíamos que, por ejemplo, las personas, este es un conflicto o es un tema que ha sido motivo de conflicto durante siglos, milenios. Las personas han batallado con la parte de decir, bueno, y ahí si Dios todo lo sabe, todo lo conoce, pues entonces, ¿qué chiste tiene? Todos y cada uno de nosotros ya hemos sido previamente predestinados para una acción. Y esto no es necesariamente cierto en el aspecto de que Dios qué hace, Dios no sería Dios si no supiera. Entonces, vamos a ver que Dios hace una aclaración y dice Dios, antes de la predestinación está lo que se conoce como el preconocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Veíamos en Romanos, va a ser una referencia, Pablo va a hacer una referencia, dice, a los que conoció, a estos que también predestinó. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también ¿qué? También justificó. Y a los que justificó, también ¿qué? También glorificó. Quiere decir, todo parte del preconocimiento de Dios. Dios sabe claramente qué decisiones ibas a tomar a lo largo de la vida. Ahora bien, ¿qué hace Dios? Dios no puede negar, no podía, bueno, sí puede, sí podría, pero Dios, ¿qué hace? ¿Qué es lo que trata de hacer? Dios no niega el permiso de la existencia. ¿A qué voy? Yo sé que esta semilla es mala, yo sé que esta semilla se va a torcer, pero podría decir, pues entonces no la planto. Y entonces no la planto y dejo puras semillas buenas. Esa sería la forma de pensar. Pero pasa algo que es necesario, dice la Escritura, que cuando nos encontremos en diversas pruebas, algo pasa con nosotros o algo pasa con el creyente.
cuando el creyente es sometido a prueba, su fe se fortalece. Ahora, si todos, pónganse a pensar en esto, si todos el terreno fuera, todos fuéramos plantas con las que lidiamos fueran buenas personas y buenos, y todos fueran buenos y no hubiera maldad en ellos y no hubiera maldad en el mundo, entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos nosotros, seríamos fortalecidos en practicar la perseverancia, seríamos fortalecidos en practicar la paciencia, seríamos fortalecidos en practicar la parte de la consolación, seríamos fortalecidos en practicar ¿qué? La parte de la misericordia, podríamos practicar el perdón. La realidad es que se necesita de lo malo, porque lo malo hace sacar lo mejor, lo bueno. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cómo resalta la luz en un lugar donde hay luz? Por ejemplo, ahorita vemos que hay luz y tenemos prendidas las luces. No se nota mucho, ¿no? De hecho, inclusive decíamos, pues, lo podríamos apagar. Pero ¿qué pasa conforme la luz empieza a qué? Se empieza a disminuir. La luz empieza a cobrar más relevancia y más relevancia al hecho de que se vuelve la parte indispensable. Entonces ahí es en donde Dios permite en su preconocimiento que haya esta convivencia entre lo bueno, la semilla buena y la semilla mala. ¿Sí queda claro? Ahora, recordemos algo, y esto es bien importante. ¿Quién plantó la semilla mala? Entonces, esto es algo que tenemos que entender claramente. Dios no la plantó. Porque en la teología del determinismo, ¿qué quiere decir? El determinismo establece que como Dios ya tiene el preconocimiento de lo que va a hacer cada uno y cada uno está predestinado, entonces Dios predestinó a unos para bien y a unos para el mal. Entonces, si a los que Dios predestinó para el mal ¿en dónde empieza? Empieza en la persona y la teología del predeterminismo establece que no, porque esa persona solamente va a cumplir con el propósito que le pusieron cumplir. Y entonces el predeterminismo, ¿qué dice? Que el mal empieza en Dios, porque Dios es el que planta, lo está determinando para que haga lo malo. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en Dios no hay tinieblas en él. Dios no puede crear nada malo. Y esto ya lo estudiamos en Génesis. En Génesis, ¿se acuerdan que yo les dije cuando estudiábamos Génesis? A ver, ¿qué hace el árbol de la sabiduría del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, puesto en medio del huerto del Edén? Si en Dios no hay mal, ¿cómo Dios puede plantar un árbol que venga y que está establecido con el conocimiento de qué? Del bien y el mal. Ahora, la Biblia nos da detalles. Estudiábamos que curiosamente Dios le dice a Adán que ¿qué? Le dice, te voy a poner para que señoríes sobre el Edén. ¿Y para qué? Para que lo guardes y lo que lo trabajes, pero que seas vigilante, que seas protector de lo que yo te estoy poniendo. Dices, pues, ¿por qué tiene que ser protector si no hay nada malo?
Ahora bien, otro detalle que nos muestra Génesis. No es casualidad que el lugar en donde estuviera el Nahash, el resplandeciente, era precisamente en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás? Satanás no puede crear nada. No tiene el poder de crear en el aspecto. ¿Pero qué puede hacer Satanás? Distorsionar, contaminar o romper la parte del propósito que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué hace Satanás? Llega al árbol y ¿qué hace? Lo distorsiona. Y entonces el Señor le dice a Adán, ojo, no coman de ese árbol, no coman de ese árbol, porque ahí estaba Satanás. La pregunta puede ser, ¿por qué no lo arrancó y lo quitó si ahí estaba, no? Porque Dios necesitaba ver, se tenía que poner o evidenciar la libertad de decisión. Porque Dios no quiere robots. ¿Dios qué hace? Dios te puede decir, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, y te pongo un chip que diga, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero ¿qué hace el Señor? Te da la libertad, te dice, ok, quiero que confíes en mí. ¿Qué hace el hombre? Sabemos la historia. Y a partir de ese momento, eso que entró en el hombre, esa desobediencia, esa semilla, entonces es la que empieza a ¿qué? Empieza a producir. Y vamos a ver, bueno, que decíamos que Satanás no puede crear nada, pero cuando los hijos de los hombres se unen a las hijas de a las mujeres, nacen gigantes. Nacen gigantes, ¿por qué? Pero ahí es porque las mujeres ocupaban, son como, ¿cómo se les llama? Incubadoras. Sirven para incubar, pero ¿qué pasaba con los gigantes? No se podían reproducir. Eran así como el día de hoy, los hombres han creado razas entre un tigre y un león y se llaman el ligre o el león ligre o algo así. Pero ¿qué se muestra? Pues nació el león grandote, un león con muestra de tigre, pero es estéril. Cuando se cruza un caballo con una burra, sale una mula. ¿Pero qué tienen las mulas? Aparte de que son mulas, son estériles. Entonces, no pueden generar más vida más allá de lo que está haciendo, más que lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿por qué les cuento? ¿Por qué es importante contar todo esto? Porque Pablo está hablando, está yendo de los que llamó, conoció, predestinó, y está hablando a quién llamó. La historia de la Biblia va a contar. Génesis empieza contando la historia de la humanidad, la historia de cómo se genera la creación, pero 3/4 partes del libro de Génesis van a hablar acerca de la elección de quién, la elección de un pueblo. Y a estos fueron a los que Dios conoció, llamó, ¿qué más hizo? Justificó, digo, llamó, conoció, llamó, con, se justificó y a los que qué, y a los que glorificó. Entonces son los llamados. Pablo tiene en mente claramente quiénes son. No existe nada de que el ser humano se apartó. ¿Qué es lo que trató de hacer el cristianismo? Bueno, el cristianismo trató de qué? De quitar la historia del Antiguo Testamento y ponerte a ti como ser humano apartado de Israel, que tú te alejaste de Dios. Espérate. La historia no es contada de esa manera. ¿Y cómo sabemos esto? Porque recordemos que la Biblia, lo que Pablo escribía, no estaba escrito en qué. No tenía capítulos. Todo lo que estamos leyendo es una carta. ¿Y qué quiere decir? Pablo no brinca del capítulo 8 al capítulo 9, sino Pablo sigue en la misma idea de pensamiento de decir, bueno, los que antes llamó, a estos justificó, e inmediatamente en el capítulo 9 introduce Israel. ¿Por qué?
No está tocando un tema nuevo. Sigue hablando de los llamados y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. Aquí vamos a empezar, quiero que ustedes vean esto, que son los ¿qué? Israelitas. ¿Por qué no dijo que son los judíos? Pero otra vez, que no te oyes. Y luego tu marido me dice, no se escuchan, acércate del micrófono. Ahora sí. Bueno, porque se refiere principalmente al reino del norte, a las ovejas perdidas. ¿Ah? Entonces, y si hubiera dicho a los judíos, nada más se referiría a una tribu, bueno, dos, al reino del sur, y no está hablando vamos a decir que a todos, a los israelitas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Por qué se identifica, por qué no dice judíos, sino dice israelitas ahí? ¿Por qué no dice estoy con dolor por mis compatriotas de sangre? Pero ¿por qué dice israelitas y no judíos? Y en ese momento solamente serán los judíos. Porque habían sido dispersos. Ah, ahí cuando Pablo les está hablando a los judíos. Okay. Vamos a entender, les vuelvo a repetir, la Biblia no es de interpretación privada, si la Biblia se interpreta a sí misma, vean lo que va a decir aquí. ¿Por qué? Filipenses 3, del 4 al 6. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Dónde estaba la tribu de Benjamín? Entonces dice, la tribu de Benjamín sí, pero está hablando de qué? Dice, no, la tribu de Benjamín está Judá. ¿Quiénes son los que están abajo? Recordemos que los que vienen abajo es Judá. ¿Quién más? Los levitas. Recordemos Judá, los levitas. Y un remanente de toda la, acuérdense que estudiamos en el libro de los Reyes, cuando Jeroboam quiere aplicar el servicio a los Baal, a los toros, muchos de las otras tribus, parte de las otras tribus dijeron que no y se bajaron así. ¿A quién? A su pueblo, hacia la parte del sur, pero sin embargo ellos entienden la pérdida de quiénes, la pérdida de Israel. Y ahorita vamos a ver que Pablo está pensando en ellos. Está pensando en ellos, dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. Bueno, ¿por qué era importante esto? Porque Pablo aquí está pensando en Israel como un todo, como las 12 tribus. ¿Por qué? Por lo siguiente, vean lo que dice, yo mismo me gustaría ser anatema por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. Está pensando en las 12 tribus, de los cuales, esto subrayenlo en sus Biblias, de los cuales son la adopción en tiempo presente. No está diciendo fue la adopción, porque los que les van a tratar de decir que ahora nosotros en la teología de reemplazo, que nosotros venimos a tomar lo que era de Israel, Pablo no está diciendo esto. No está diciendo que de ellos fue la adopción, sino dice a quienes pertenecen, a los israelitas pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, ¿qué dice ahí? Y las promesas de quienes son los patriarcas
y de los cuales según la carne vino Cristo, aquel que es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos, que es amén y amén. ¿Qué les está diciendo ahí? ¿De quiénes son los pactos? ¿De quién es la ley? Israel. No habla que era, sino que es. ¿Y qué se hizo durante casi 2000 años en la teología de reemplazo? La teología de reemplazo fue, ¿sabes qué? Israel ya no es parte del pueblo de Dios, ya no es, porque ellos mataron inclusive de ahí sale la parte de la doctrina de la teocidas, que son que los judíos mataron a Dios. Y entonces dicen, no, es que mataron al Salvador y ellos ya fueron desechados. Pero Pablo no está diciendo eso en Romanos. Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo claramente que el pacto, ¿de quién es? ¿A quién pertenece? Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos, no se puede, para nada, no se puede, acercar allá a David, no se puede para nada tomar las promesas de alguien más. Tú puedes llegar y decirle a alguien, te voy a quitar tu herencia si no eres hijo de el que va a heredar. O si no eres hijo del papá, tú puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Esa herencia ya me corresponde a mí. Y el papá va a decir, ¿tú quién eres, no? ¿Por qué te corresponde a ti? No, porque ya ellos ya no. Ellos se portaron mal y ahora no, yo vengo a que me des la herencia. No, espérate. Papá, para empezar, va a desconocer a él. ¿Qué dice Pablo? No. Todo lo que viene a ser el Mesías es ¿por qué? Porque el pacto, las promesas, la ley están vigentes. ¿Qué fue lo que hizo la teología de reemplazo? La teología de reemplazo, ¿qué trató de hacer? La teología de reemplazo trató de ¿qué? De sacar a Israel de las promesas. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos hacemos de todas las promesas que vienen en el Antiguo Testamento. Son las promesas para nosotros y todos los castigos son para el pueblo de Israel. La teología de reemplazo dice, los pactos, las promesas dadas a Israel son transferidos a la iglesia gentil cristiana y los judíos tienen que convertirse. Ahora los judíos, para que puedan alcanzar, tienen que convertirse a la religión cristiana. Eso fue lo que se predicó durante años. Personas como Martín Lutero predicaban esto. Y los que no se convertían, cuando no se convertían, decían entonces, vamos a quemar las sinagogas, los judíos no merecen, eran cueva de ladrones, porque no se convertían al cristianismo. ¿Qué es la teología que Dios establece y que Pablo está hablando? La teología habla de ¿qué? De que esté el Israel físico. Pero no te dice que todo Israel físico va a ser salvo. Sino te habla de que hay un remanente. Y la Biblia por todos lados nos va a hablar que Dios guardaba ¿qué? Un remanente dentro del pueblo que no había doblado sus rodillas delante de los Baales. ¿Se acuerdan de Elías? Que Elías le dice a Jezabel, interesante, Elías ¿a qué pueblo le predica? A la casa del norte, al reino del norte, es la nación de Israel, está con los Baales, matan a los profetas de Baal y de Asera, los 800 profetas, y Jezabel le dice, te voy a matar.
Entonces va Elías y se pone a llorar delante del Señor y le dice, Señor, ¿qué haces aquí? Dice, he sentido un fuego, un celo vivo por parte del Señor. Dice, y han dado muerte a todos tus profetas y solo yo he quedado. ¿Y qué le contesta el Señor? Dice, he guardado un remanente de ¿cuántas se acuerdan? ¿Cuántos eran? 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca separó, nunca deshizo Israel, porque las promesas fueron hechas a Israel, pero fueron hechas a todo Israel, no. Fueron hechas a quienes, al remanente, a las ovejas que escuchaban su voz, que los seguían. Recordemos la parábola de que el enemigo viene y siembra en un mismo terreno. ¿En dónde vino el enemigo a sembrar cizaña? Dentro del mismo Israel. ¿Cómo podías conocer quién era un verdadero israelita? Porque se ponga kipá, porque se ponga tzitzit, porque se ponga un talit, por sus frutos serán conocidos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué nos dice la teología del remanente? La iglesia gentil participa de los pactos y las promesas dadas al remanente de Israel. Los gentiles cristianos deben de identificarse. Por eso dice Pablo, la adopción. A ver, quiero que alguien me diga por qué dice Pablo, de ellos son, de Israel es la adopción. ¿Por qué la adopción? ¿Por qué de ellos es la adopción? ¿Qué hace Israel? ¿Se acuerdan? Ok, bueno, sí, ellos nos tienen que adoptar, pero ¿por qué nos tienen que adoptar ellos? ¿Qué está pensando? Porque es el tronco original, el tronco que Yahweh puso. Ok. Y nosotros tenemos que ser adoptados al mismo tronco. Ok. Misma. Porque Efraín es mitad gentil y mitad pueblo. ¿Por qué? Porque Efraín es hijo de José. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Israel? Le habla a Efraín y a Manasés. ¿Y qué hace con ellos? Los adopta como hijos. Y le dice a José, estos serán como Rubén, como Leví, como Simeón, como ellos. Van a ser, o sea, los estoy adoptando y les estoy dando las mismas promesas, los mismos beneficios. Son ellos. Por eso es la adopción. ¿Por qué? Porque ahí estaba abriendo la puerta para que todo aquel que tuviera una parte de origen gentil podría acercarse al Mesías, pero para acercarse al Mesías tendría que identificarse con él. Nosotros, ¿cómo? Fíjense bien, si nosotros no fuéramos parte de Efraín, ¿cómo podemos ser parte de Efraín? Porque Efraín tiene en su sangre la parte de la mezcla, que viene la sangre de José, que es del pueblo, pero tiene la sangre de una gentil. Nosotros, ¿cómo podríamos ser adoptados? Tendríamos que tener la sangre. Nosotros la sangre gentil ya la traeríamos. La sangre Asenat, por eso eran mitad y mitad. Pero nosotros dices, bueno, yo soy un gentil y me quiero acercar a Israel, que es lo que el día de hoy muchos están tratando de hacer. Soy un gentil, me voy a acercar a Israel, pero espérate, no puede ser converso así por así. El que tú te conviertas al judaísmo no te hace heredero de las promesas. ¿Por qué? Porque necesitas sangre israelita. ¿Quién nos da la sangre? La puerta es el Mesías.
La sangre nos la da el Señor, por medio de su sangre, nosotros somos aceptos. Y ya somos copartícipes de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque en mi ADN no corre, ojo, yo no sé si en mi ADN corre el día de hoy, bueno, que sí sabemos que hay un porcentaje de sangre judía, por mi abuelo, que viene de los Benavides, que son judíos y tenemos parte de la ascendencia judía, pero eso no te hace salvo. ¿Qué te hace salvo? Que tienes el ADN de el Mesías. La única sangre que te debe importar, que debe de estar corriendo por tus venas, es la sangre del Mesías. Por eso Él es la puerta para que nosotros podamos acceder a las promesas. Y que podamos formar parte de ¿qué? Parte de la familia de Dios, que es el remanente que Dios ha establecido. ¿Vamos bien? ¿No se han hecho bola? ¿Todo bien? Bueno, entonces ya cuando hay alguien, ustedes ya les pueden explicar así súper bien por qué no pasa esto. Entonces, entendiendo que Pablo está hablando de esto, vean lo que dice ahí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ojo, vean los nombres que está ocupando. En Isaac te será llamada descendencia, que es el hijo de la promesa. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué hijo es ese? Isaac. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni hecho aún nada bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No todos los israelitas, no todos los que nacen en Israel son israelitas. Y no todos los que son descendientes de Abraham son hijos de la promesa. ¿Qué hicieron? Las personas decían, ya ven, entonces ya no son los judíos, de golpe y porrazo, ya no son los judíos, ya no son el pueblo, ahora nosotros somos pueblo de Dios. Y eso pasa, ¿por qué? Por no haber leído el Antiguo Testamento, la Torá. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Pablo tiene en mente eso? No, Pablo, ¿saben lo que tiene en mente? Pablo tiene en mente los hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Isaac, hijo de la promesa. Pero ¿qué creen? Abraham era un semental. Y Abraham no solamente tuvo a Isaac, sino Abraham tuvo ¿a quién? Tuvo a Ismael, con Agar, pero además tuvo ¿a quién? Tuvo con Cetura, tuvo a Simrán, Loxim, Medán, Madián, Isbac y Saúl. Suach. ¿Cuántos son? Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos hijos de la promesa hay? ¿Qué es? ¿Qué les está diciendo? Espérate, no fue por la carne. No fue por la carne que Abraham transfirió, todos son mis hijos y a todos los bendijo Abraham, sí, pero la promesa, la elección de Dios se centró ¿en quién? En Isaac. ¿Por qué? Porque la tierra que había escogido Isaac para la promesa era Sara. ¿Qué se demostró? ¿Que el problema de la infertilidad era de Abraham? No. Abraham demostró que ya viejito,
Todavía ahí tuvo 6 más. Entonces, ¿pero qué creen? Eso lo puede hacer cualquier hombre, porque el hombre sigue produciendo, sigue siendo fértil hasta el momento, hasta antes de morirse, a menos de que haya alguna enfermedad. Pero si no hay nada, puede tener descendientes. Ahora, no por eso iban a ser ellos, no por eso Dios los había escogido, porque había un propósito. Por eso dice Romanos capítulo 8 anterior, dice, a los que antes, ¿qué? Dice, a los que antes conoció, también llamó. Todo el plan de Dios estaba centrado en esta línea. Y entonces Abraham, Isaac, y de aquí de Isaac, bien interesante, va a tener dos. Va a tener dos. Pero dice, a Jacob amé, Israel, hace Esaú. ¿Por qué? Porque desde el vientre, fíjense bien, desde el vientre ya estaban peleando. El enemigo que hizo puso una semilla y entre ellos dos todo el tiempo estaban peleando. De hecho, esta Rebeca dice, algo está mal, porque una cosa es que se muevan, pero literalmente dentro del vientre los hermanos estaban bronqueando. Y se jalaban y se pegaban y tratando de qué? Tratando de poner, bien interesante, porque la promesa, acuérdense que Jacob, si nos vamos, podemos estar mucho tiempo, pero si nos vamos a la promesa que dice Génesis 3:15, que ella te herirá en el calcañar, pero tú la herirás tú pisarás la cabeza de la serpiente, pero ella te herirá en el calcañar. ¿Está hablando de qué? De la semilla de la serpiente y la semilla del Señor, y aquí se ven reflejados. Ahora, bien interesante. ¿Sabes por qué se le pone, cómo se le dice calcañar o cómo se le dice talón en hebreo? Acap. Y que son las mismas letras ¿de qué? De Jacob. ¿Qué estaba diciendo? ¿De dónde vendría la descendencia que Dios había prometido? De Jacob, del que se sujetó en el talón, para evitar que el enemigo lo pisara. ¿Qué fue? Vean desde dónde viene la teología de reemplazo. ¿Quién se encargó de decir que Jacob, fíjense lo que dice el nombre de Jacob, tú lees diccionarios cristianos y tú lees a las personas cristianas y te van a decir que Jacob significa el engañador, el ladrón, el usurpador. Dios le puso ese nombre, ya leímos Génesis. ¿Quién se encargó de poner esos adjetivos calificativos? Esaú, que era el engañador y el usurpador. ¿Y qué hizo todo el mundo? Jacob significa engañador. Jacob significa pie en el talón. Sí, pie en el talón. Mano. Sí, no, pues los pies tienen talón, ¿verdad? Bueno, me entendieron, pues. Decían el chavo, ¿no? Pero mano en el talón. Mano en el talón. No significa, ¿por qué? Porque Dios había dado la promesa. ¿Por qué tenía que cumplir eso? Porque Dios había dado la promesa desde el principio, en Génesis 3:15. Pero aquí es en donde viene, y claramente Dios conocía. Y Dios dijo, ¿sabes qué? No, este va a ser conforme mi corazón. ¿Qué vemos que hizo este hombre? Se rebeló. Se rebeló, hizo lo malo e inclusive fue y se casó con... ¿Se acuerdan? Hace lo malo delante. ¿Sí?
Se casa y con tal de generarle disgusto a quién, lastimar al papá. ¿Se dan cuenta? Entonces, en eso está pensando, Pablo. No está pensando en un grupo de mexicanos que del día de hoy dicen, ay, nosotros somos el nuevo Israel. Ay. No está pensando en comunidad cristiana, no está pensando en Castillo del Rey, no está pensando en vida nueva para el mundo, no está pensando en asambleas de Dios, no está pensando en eso. Está pensando en quién, en Israel, en la descendencia que Dios se había llamado y había traído. No quiere decir que todos los que acabamos de nombrar no sean parte de, pero se tienen que identificar con quién. Primeramente con el Señor, identificados con el Señor te llama a identificarse con su pueblo. Y Dios no hace acepción de personas, no tiene una ley para ti y una ley para ellos. Tiene una ley para el natural, para el extranjero. Misma ley será para el natural y para el extranjero. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Diremos que Dios es injusto? ¿No, verdad? Pues de ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. ¿Qué está diciendo aquí? Este texto lo saca de que cuando Moisés le dice, ¿sabes qué, Señor? No acabes con este pueblo, después del evento del becerro de oro. Dice, no lo destruyas, porque si no, ¿qué dirán tus enemigos? Dice, si los vas a destruir, ¿y qué dice Moisés? Mejor raeme a mí, quítame a mí del libro de la vida. ¿Qué le dice el Señor? Le contesta así, no, dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Entonces, tú no me vas a decir de quién yo debo tener misericordia, sino Él escoge de quién tener misericordia y a quién endurecer. Y por eso viene lo del faraón, por eso le está diciendo a Faraón, ¿qué está diciendo aquí? Vamos a ver que aquí van a convivir el concepto de la libertad de decisión que tenemos, pero esa libertad de decisión va alineada a ¿qué? Al propósito de Dios que ya había establecido. Faraón para eso estaba. Por eso Israel entró ahí. Y si leemos Génesis vamos a ver que Dios le avisa a Abraham, tu pueblo va a estar 400 años ahí porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. ¿De acuerdo? Dice, pero Dios le avisa que ese pueblo será atormentado. Dice, pero yo juzgaré al pueblo que los ha atormentado. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? Pone a Moisés, pone a Faraón, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Faraón se endurece. ¿Y para qué sirvió que se endureciera? Para mostrar Dios que no había un Dios fuera de él. No existe. Y entonces por eso cada una de las plagas fue con el propósito de humillar a las deidades de los egipcios. ¿Quién fue el último en ser humillado? El mismo Faraón, porque cuando va, el Faraón creía que su poder militar ¿cómo se llama? Iba a ganar la partida del Señor y mueren todos en el Mar Rojo. Por eso viene el canto de ¿qué? Del cántico de Miriam, que dice, el Señor echó a la mar a quien los perseguía, los carros del faraón fueron puestos en
Entonces, ¿había un propósito? Sí. Y en el propósito de Dios, ojo, siempre el propósito de Dios está en exaltar su nombre. Ahora bien, diríamos, ¿por qué el Señor tuvo que permitir que el pueblo estuviera 400 años ahí? ¿Y qué acabamos de decir? ¿Qué pasa si el pueblo, qué le pasaba al pueblo si no entraba en aflicción? No se enaltecía, pero la fe se fortalece cuando ¿qué? ¿Cómo empieza el libro de Éxodo, de Shemot, de los nombres? Dice que se levantó en un tiempo en donde un faraón no conocía a José y empezaron a oprimirlos, y en la orden que fue que los mataran, mataron a los niños. Dice, pero que dice el libro, mientras más los oprimían, más que más crecía. Recordemos que Egipto, para la mente o para el diseño bíblico, ¿dónde nace Israel? En Egipto. Egipto viene a ser como ¿qué? Como el vientre de una mamá en donde el bebé se gesta. Nace y al principio el bebé, cuando es una espermilla ahí que se junta con el óvulo, hasta nada, ¿no? Pero conforme el bebé va creciendo, pues a lo mejor cuando tiene unas semanitas, pues ahí se ve. Pero luego empieza a ¿qué? Empieza a crecer y empieza a ocupar espacio. Empieza a ocupar espacio, empieza a ocupar espacio, y llega un momento en donde el bebé ya no se puede mover, y donde el bebé está así, y la mamá está así, ¡ay! ¿Y qué? ¿Qué pasa? El bebé tiene que salir, y para que en ese momento, ¿qué? El bebé existe dentro de la mamá, sí, pero el bebé nace y recibe el ruaj, el aliento de vida, cuando sale, cuando nace. Por eso el bebé lo primero que hace es que sus pulmones se inflan y llora. Bueno, Israel por eso pasa por el agua. Vean cómo Dios todo lo que crea, lo crea con una figura de lo que viene en las escrituras. ¿Por dónde pasan los bebés? Se rompe la fuente y tienen que pasar por un canal, y que salgan ¿para qué? Para tener una vida nueva. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una vida nueva, no como vivieran adentro, pero van a experimentar una vida que poco a poco se va a hacer menos dependiente de la mamá. ¿Se dan cuenta? Entonces nace esa vida nueva, y aquí va a pasar lo mismo. Vienen las contracciones, los saca, y en el momento que salen, a partir de que un bebé nace, le decía la abuelita de mi esposa, dice que un día llegó el pediatra, que le dijo al niño, ¿no? Lo revisó, y que le preguntó al pediatra, dice, ¿a partir de cuánto es recomendable empezar a educar a los niños? Y le dice el pediatra, ¿cuántos meses tiene? Y dice, no me acuerdo si tenía 6 o 7 meses, una cosa. Dice, no, pues tiene 6 o 7 meses. Y le dice el pediatra, dice, bueno, llevas 6 o 7 meses perdidos, porque a los hijos se les empieza a educar desde el momento que nacen. Los bebés se llegan a adaptar a la casa, y no la casa se adapta al bebé, que es lo que hoy ha pasado. Hoy tenemos a familias enteras girando alrededor de los... ¿Qué quiere el niño? Ah, quiere el celular nuevo. ¿Y qué quieren la consola nueva? Pues no tengo. Ay, y si no hace berrinche. No. Desde que nace Israel, por eso el Señor ¿a dónde los lleva? A darle la Torah, darle sus principios, sus leyes, porque ellos se iban ¿a qué? A sujetar a lo que Dios había establecido. ¿Digamos bien? ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Pero dirá, no falta.
Pero dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ok, ya entendemos que Dios dice, pero entonces, ¿por qué sin culpa de pecado? Si la persona termina haciendo lo que Dios, termina haciendo lo que Dios sabía que iba a hacer, ¿por qué lo inculpa? ¿Por qué Judas es considerado el hijo de perdición y solamente hizo lo que había nacido para hacer? ¿Hay responsabilidad del pobre de Judas? Claramente, ¿por qué? Vamos a ver, aquí contesta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para empezar, ¿cuándo los patos les van a tirar las escopetas? Nunca, ¿verdad? Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, qué dice aquí? Soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Cuánto tiempo se soportó? ¿Cuánto tiempo pasó Israel en Egipto? 400 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron bajo el yugo de Faraón? Y el Señor toleró. ¿Cuántas veces le avisó a Faraón que dejara ir? 10 veces. ¿Pero qué hizo? Se ensoberbeció. ¿Qué quiere decir? Judas, recuerden, Judas, ¿qué hizo? Judas caminó, comió, vivió con el Mesías. Y no solamente lo vio, convivió, caminó con él, sino que Dios, Yeshua mismo, le impartió autoridad para que echara fuera demonios, para que sanara enfermos. Vio los milagros, la multiplicación, vio la tormenta ser calmada en el mar, vio a Pedro caminar sobre las aguas. El mismo sanó, sí, claramente el mismo sanó. Pregunta, después de todo eso, ¿qué fue lo único que demostró? Que no había nada más que se pudiera hacer con él. ¿Por qué? Porque él no, simple y sencillamente, no decidió seguir al Señor. Y no decidió seguir al Señor, ¿por qué? Porque era un vaso. Pero ¿por qué no se adoptó? Porque era un vaso de deshonra. Porque era un vaso de deshonra. No puede ser, convivió, comió lo mismo, es el trigo y la cizaña. Recibieron la misma agua, el mismo abono, los mismos cuidados, lo recibió todo. Pero cuando llegó el tiempo de negarse, de dar fruto, él no dio fruto. Y entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Dice, preparó de antemano para su gloria, los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Y vamos a ver lo que dice Isaías. Nosotros somos barro y tú alfarero, todos somos obra humana. ¿A quién está hablando aquí Isaías? ¿Se acuerdan? El pueblo. Dios, ¿qué estaba haciendo? A través de las calamidades que Dios, las mismas calamidades que hacía, Dios las ocupaba ¿para qué? Para moldear el carácter de todos.
Por eso dice la Escritura que no nos cansemos de la disciplina del Señor, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No va a castigar al que está allá afuera. ¿A quién va a llamar? Por eso no te canses. No te canses si de repente dices, ay Señor, yo nada más me desvío tantito y siento el... ¿No? Pero los otros van y se desvían y los ves que están con mujeres y los ves que están con negocios ilícitos, con hombres y con las mujeres dicen, no, pues mira, cambiando de modelos, tanto hombres como mujeres y haciendo negocios y haciendo todo y cobrando y yéndole súper bien y de repente dices tú, oye, ¿qué onda? Pero te dice, te canses. ¿Por qué? Porque todo el Señor quiere hacer un propósito. Y vean lo que dice 2 Timoteo acerca de los vasos de honra y vasos de deshonra. Procurar con diligencia presentarse a Dios, está hablando del mismo, a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea, que no le corta, que no hace un evangelio a su medida, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando tú veas que alguien está, que le gusta discutir por discutir, y que le gusta nada más empezar a entrar en ondas de que no, yo creo que no es así. No, yo creo que eso ya no aplica en nuestros días. Cuando tú veas, no te pongas a discutir con ellos, porque ¿qué dice? ¿Cuál es el? Dice, llevan más a dónde? A la parte de la impiedad. Y vean, dice, su palabra carcome como ¿qué? Como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileteo, pues se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, que transformaron la fe, que trastornaron la fe de ¿qué? La fe de algunos. Pablo está hablando que había unos hermanos que estaban dentro de la comunidad, que empezaron, que eran discípulos, que empezaron a caminar con él, y de repente a uno se le ocurrió, a uno se les empezó a ocurrir que no existía el infierno y que Satanás no existía. No, no es cierto. No es cierto. Sino dice ahí que la resurrección ya se había llevado a cabo. No, ya el Señor, ya resucitamos todos de los muertos, ya. ¿Y qué dice aquí? Dice que algunos fueron trastornados de su fe. Si seguimos leyendo, vamos a ver que, por ejemplo, Pablo más adelante les dice que a los que no creyeron la verdad del Evangelio, el Señor les envía un poder mentiroso para que crean la mentira. ¿Y qué dice ahí? Para que no se salven. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque no se va a salvar nadie del Señor. Nadie se le va a pasar al Señor. Todos vamos a comparecer delante de Él. Vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, vean el contexto de lo que está hablando. Entonces, está hablando de personas que estaban dentro, decían que eran cristianos, decían que eran creyentes, caminaban, pero de repente se empezaron a entrometer y empezaron a caer en vanas palabrerías, empezaron a tener comezón de oír, no, ya no es tan importante no, ya la Biblia no es tan importante, ya ahora tengo que irme al Cábala, ya ahora tengo que irme a las cartas de Salomón, ya ahora tengo que irme a lo que dicen los de la academia. No, es que ya la Biblia realmente, Moisés no escribió el Pentateuco, sino Moisés lo escribió Esdras. Entonces así van a surgir, siempre han surgido desde el tiempo de Pablo.
Y desde antes, parte del pueblo, siempre había quien. ¿Y Pablo qué les está diciendo? Dice, bueno, estos, dice, trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento? La palabra, el Señor. ¿Y quién es la palabra? Es Yeshua. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. Apártate de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y acto siguiente dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos que se levantan este tipo de cosas, aún dentro de la congregación, ¿qué te está diciendo el Señor? También ellos cumplen con un propósito. ¿Y qué era el propósito? Ver cuáles siguen al Señor y cuáles se apartan. Ojo, no estoy diciendo, y aquí déjenme hago un paréntesis, no estoy diciendo que los que ya no están no sean hijos de Dios. Que no vamos a entrar en eso de que te vas de la congregación y ya no eres parte del pueblo, no. Pero ¿qué dice ahí? Dice, Dios conoce a los suyos. ¿Sabes cómo alguien es hijo de Dios? ¿Cómo tendrás la certeza? Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre. ¿Quieres saber si eres? Apártate de hacer el mal. Que se resume nuevamente por sus frutos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo hace más grande, pero Yeshua lo resume padrísimo? Yeshua lo resume, ya vamos a terminar. Vean lo que dice aquí. Estamos hablando, dice Pablo lo mismo. Como también dice Oseas. Vean lo que está pensando Pablo. Como también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre toda la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ojo, tú no puedes como cristiano no ligado a Israel tomar las promesas que no eran para ti. Pablo les está diciendo, no les está diciendo a un grupo de mexicanos, a un grupo de norteamericanos, como el Señor dice, o sea, les voy a llamar pueblo a los que no eran mi pueblo. Y todos, no, espérenme. Ya nosotros, Israel no, y ahora nosotros. No se puede. Pablo está haciendo una referencia, y al hacer una referencia, tenemos que ver a quién le está hablando. Y Oseas, nos tenemos que ir a Oseas, y Oseas dice, el principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas, dijo Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. ¿Qué tierra? El reino de Israel, la casa del norte, las 10 tribus. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí en poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ya no iba a haber más reyes de Israel. Y aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Siguiente.
Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz a un hijo y dijo, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿A quién le está hablando? No a un grupo de mexicanos, de colombianos, está hablándole ¿a quién? A la casa de Israel. Pablo tiene en mente todo el tiempo a Israel. Pero vean lo siguiente. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar, ahí está la promesa. ¿Qué leímos? ¿De qué es? De Israel es el pacto, la promulgación, la ley, las promesas. En el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será. ¿Qué está pensando Pablo? Pablo está entendiendo que los gentiles que están aceptando al Señor, porque recordamos que ¿qué le pasó a la casa de Israel? Se la llevaron y fue dispersa entre las naciones y perdió su identidad. Pero cuando empezaron a escuchar y sabían de las promesas de Dios, empezaron a regresar, empezaron a escucharon el silbido del Señor y entonces, dice la Escritura, Yeshua mismo dice, tengo otro rebaño al que tengo que ir y traer por ellos, y de los dos rebaños haré uno solo. Nuevamente ¿a qué? A Israel completo, ¿se acuerdan? Y entonces vean, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella. ¿No por qué? No por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué les estaba diciendo aquí? ¿Por qué Israel entonces si tenían la Torah, qué pasó? Dice, fueron por ella, pero no iban con qué? No iban con emuná. Perdón, es esta. No iban con emuná. ¿Y qué significa emuná? Traducido al español es fe, confianza, fidelidad y creer. Es una palabra con un significado profundo, una fe que produce confianza y fidelidad que va más allá de toda razón. ¿Qué quiere decir? Es mantenerse haciendo lo que es correcto, aunque no veamos la respuesta. Eso es emuná. ¿Qué les está diciendo Pablo? ¿Por qué no les aprovechó a ellos? ¿Porque la ley era mala? No, porque ellos la empezaron a seguir. ¿Cómo? No la seguían por fe. Y entonces, ¿qué empezaron a seguir? De acuerdo a las obras de la ley. ¿Qué hicieron la casa de Israel y qué hizo la casa de Judá? Empezaron a agregar tradiciones. La casa de Judá, la casa de Israel, ¿qué hizo? Cambió las fiestas, cambió los tiempos, cambió los lugares de adoración, nombró sacerdotes que no eran. La casa de Israel, la casa de Judá, ¿qué hizo? Nombró un orden sacerdotal que no eran, que no también no pertenecían a Leví. Empezaron a hacer tradiciones de hombres, empezaron a darle, y entonces dice, ¿qué pasó? ¿Cuál es la justicia por la que nosotros accedemos?
por la justicia de la emuná, de la fidelidad, no de la creencia vacía, sino de la fidelidad en qué, en lo que Dios había establecido, en los principios que Dios había nombrado y había establecido para que el pueblo caminara en los preceptos que Dios le había dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vean la promesa. Casa de Israel, te desposaré conmigo para siempre. Oh, ¿no que no le había dicho que no sería su pueblo? Por eso Pablo está tomando, dice, en el mismo lugar en donde les dijo que no serían mi pueblo, se les volverá a decir que son pueblo. Pero todo el tiempo Pablo está pensando en la casa de Israel. No está pensando en los mexicanos, guatemaltecos, hondureños. Está pensando en qué, en el pueblo que iba a ser llamado. Dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás. Oseas 2 del 19 al 20. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer entonces? ¿Qué es lo que va a hacer Oseas? Oseas, todo lo que está hablando Pablo tiene claramente en mente lo que el Señor haría con la esposa infiel. ¿Se acuerdan cómo acaba Oseas? ¿Qué va a hacer Oseas con la esposa? La compra después de que la dejaron sus amantes, después de que la abandonaron y después de que la están vendiendo como esclava. ¿Qué va a hacer por ella? ¿La va a qué? La va a redimir. Y en esa redención paga un precio por ella y la lleva de regreso. ¿A dónde? Va a llevar de regreso. Por eso, ¿qué va a hacer el Señor? Vean esta imagen. Y ahora quiero que ustedes, no la puse, pero quiero que ustedes visualicen la imagen del Mesías trayendo en sus hombros a los corderitos que se habían ido. ¿Y a dónde nos está llevando de regreso? A su casa. Ahora, te está llevando de regreso a su casa, si te está llevando, es porque no quiere que te vuelvas a salir, ¿no? Y por eso establece un cerco de protección y te dice, te traigo de regreso a casa, te traigo a restaurar, pero ¿cambió la ley? No, sino más bien, Él espera que cuando nosotros vengamos, en lugar de rebelarnos, ahora seamos mansos. Cuando Yeshua dice, ¿a quién se le perdona? Dice, ¿quién ama más? ¿Se acuerdan de los deudores? Dice, al que debía mucho, no, al que debía más, el que ama más. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy es, ¿cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Te ha perdonado poco? ¿Y por eso lo amas poco? ¿Por eso le damos las obras? ¿Por eso no está en primer lugar de nuestras vidas? ¿Por eso queremos que Él se adecue a nuestros planes y no nosotros al de Él? ¿O nos ha perdonado mucho? Si nos ha perdonado mucho, es, Señor, ahí está el secreto.
Significa tener una prueba que significa que produce confianza y fidelidad en los momentos más complicados. Y entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué veíamos que decía para terminar? He aquí pongo piedra, dice, Israel tras una ley de justicia, dice, ¿por qué? Dice, porque iba tras ella, no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es la piedra en la que tropieza la gente? ¿Cuál fue la piedra? Fíjense cómo cuando lo separamos decimos en Cristo. En Cristo es la piedra de tropiezo. Y podemos entender y decimos, pues es una alegoría. Una alegoría y que pues pensamos en el cristianismo, se está refiriendo a Jesús, que fue puesto en Sión, y que pues los que no se adoptaron a sus palabras, pues no creyeron, y es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque si bien es Jesús, en el estricto sentido de la palabra, la piedra que desecharon los edificadores que ha venido a ser cabeza de ángulo, ¿cuál fue? ¿Para qué servía la piedra de ángulo? Era la piedra en donde se edificaba una construcción, lo que sostenía a la construcción. Es la piedra que soporta todo. ¿Cuál era la piedra que soportaba a Israel? La piedra, lo único que el Señor les dio en piedra fueron sus mandamientos. ¿Y por qué? Les dio su palabra. ¿Y qué fueron lo que desecharon? Desecharon esos mandamientos. Y entonces, ¿qué hicieron? Eso en donde tenían que formar, tenían que vivir acorde a esos mandamientos, ellos lo desecharon y quisieron ellos establecer mandamientos propios. Ahora, ¿por qué creen que Juan empieza su evangelio? Decía, en el principio era el ¿qué? El logos, el verbo, la dabar de Dios, la memra de Dios. Porque esas palabras, ¿a quién estaban representando? A Yeshua. No puedes separar la Torá de Yeshua porque Yeshua y la Torá son lo mismo. Entonces, si tú desechas la Torá, estás desechando a Yeshua. Y si tú desechas a Yeshua, estás desechando la Torá. Porque es lo mismo. Porque Yeshua no vino a hablar nada que su padre no le hubiera mandado hablar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué les está diciendo aquí? ¿Quiénes iban a tropezar? La piedra, ¿dónde la puso? La puso en Sión. ¿Dónde se puso? Vean lo que está, cómo se está refiriendo, es una referencia a la Torá. ¿Qué estaba puesto en el monte de Sión? El arca. ¿Y qué tenía el arca? La Torá. ¿Y dónde va a morir Yeshua? Va a morir en Jerusalén, el monte, ¿donde qué? Donde estaban las piedras. La Torá de Dios. Por eso, acto siguiente de su muerte, ¿qué le pasa al velo? Se rasga para que la gente pueda ver que no estaba el arca ahí. Entonces, lo que estaban siguiendo en ese momento ya era una religión de tradiciones que se había apartado completamente de la Torá y de lo que el Señor había mandado al pueblo. ¿Qué vino a hacer Yeshua? Yeshua nos viene a perdonar, clava el acta, pero nos lleva de regreso a obedecer. Y sabes que no solamente te lleva de regreso a obedecer, sino nos lleva de regreso y ahora nos lleva de la mano para decir, ¿sabes cómo se cumplen los mandamientos? Como yo los sé, como yo los cumplo. Por eso primera de Juan dice, todo aquel que dice, yo le conozco
debe de andar como Yeshua anduvo. Amén. Qué bonita promesa tenemos, ¿no? En el mismo lugar donde se nos fue dicho que no seríamos pueblo, seremos pueblo. ¿Y qué nos dice la Escritura nuevamente? La promesa que todos estamos esperando. Dice, te desposaré conmigo, no por un tiempo, sino dice, te desposaré conmigo para siempre. En justicia, en juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad. Conocerás. ¿Por qué conoceremos a Yahweh? Porque ¿con quién crees que te vas a casar? Amén. ¿Sí quedó claro? Va a seguir Romanos 9, 10 y 11. Va a estar hablando claramente de cómo dice, no, el Señor, quítense de la idea de que el Señor desechó a Israel. Todo lo contrario. El Señor los tiene preparados y tiene preparados la parte de la restauración, porque eso traerá gloria a la parte de su nombre. Amén. ¿Alguna comentario, duda? ¿No? Vamos a ponernos de pie, entonces vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie y vamos a recitar todos juntos la bendición sacerdotal. David, Caleb, vamos a recitar todos juntos. Cerramos nuestros ojos. Llevaré Yahweh, Vamos